es bien cortita, ya así que vamos a hacerla rápida. El día de hoy toca hablar, me escuchan y se ve, ¿verdad? Sí, Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de nutrición, microbiota, salud y salud metabólica. Recuerden, chicas, que si pueden, por favor, prendan sus cámaras. No me gusta pedirles nada ni obligarlas, pero es lo que me piden en las asesorías. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar bien rapidito de lo que es microbiota intestinal. La microbiota va a ser el conjunto de microorganismos que viven dentro de nuestros intestinos, sobre todo a nivel del colon, que es donde tenemos más cantidad de bacterias, por así decirlo. Ya, estas tienen diversas funciones. Van a funcionar como barrera, porque estas bacterias o estos microorganismos este, son microorganismos, pero que no son patógenos para nosotros, sino que nos van a proteger, por ejemplo, como aquí dice barrera, para que otros microorganismos que sí son patógenos no puedan proliferar dentro de nuestro intestino. También tienen funciones tróficas, también nos confieren inmunidad, nos ayudan a regular nuestro tránsito intestinal y también tienen funciones que recordar. Por ejemplo, que hay unas etapas críticas cuando un paciente es recién nacido, en las cuales es muy importante, por ejemplo, aquí, desde el día 1 hasta el día 3, son muy importantes, hoy van a influir mucho en la microbiota del paciente, la genética y también cómo es la forma del parto. Se dice que en pacientes que nacen por cesárea no van a tener la suficiente cantidad o no van a tener la misma microbiota que un paciente que nace por un parto vaginal. Entonces, recuerden que es importante por eso del primer al tercer día de vida de los pacientes y también que es importante desde el cuarto día hasta los 4 meses. ¿Por qué? Porque en esta etapa se va a dar la lactancia y se expone al bebé al ambiente. Entonces, como podemos ver aquí, en la infancia, dependiendo del modo del parto, de la lactancia, si el paciente toma fórmula o si el paciente solamente toma su lactancia materna exclusiva, y dependiendo de su estado de salud, miren cómo es la microbiota de estos pacientes pediátricos. Ya aquí se ve que va a ir adquiriendo estos microorganismos y por el contrario, en los adultos vean cómo esta microbiota va a ir variando y en los ancianos también. ¿Por qué? Por la carga genética, por la alimentación que llevan, de repente muchos carbohidratos, también por el estado psicológico y en el anciano, ¿por qué? Porque tiene muchas enfermedades, además usa distintos fármacos y también el estilo de vida es muy diferente. Entonces, como podemos ver aquí en este cuadrito, el parto vaginal y la lactancia materna son lo mejor para los bebés porque van a promover el establecimiento de una flora balanceada donde va a predominar principalmente las bifidobacterias. Estas son las más buenas, por así decirlo. Los probióticos también promueven esta flora balanceada y las bifidobacterias. Y en el uso de antibióticos también es muy importante, chicos, porque el uso de antibióticos en pacientes pediátricos que tienen una inmunidad que es aún inmadura, es destruirle toda su flora intestinal y es desregular completamente toda la microbiota. Y el medio ambiente también, el medio donde el bebé se relaciona. Si es un sitio que está muy limpio, que pasan lejía todos los días, entonces el paciente tampoco va a estar muy expuesto a estas noxas del ambiente. En cambio, un niño que, por ejemplo, no sé si sabrán que dicen que si un paciente o si desde niño te crías con mascotas, reduce la alergia, ya, entonces eso también va a influir en la microbiota del paciente. Aquí es importante porque lo que buscamos principalmente con una microbiota saludable es que el paciente llegue a ser un adulto sin enfermedad crónica. O sea, lo que ahora están planteando es que los pacientes que tienen una microbiota alterada son aquellos que más adelante hacen enfermedades crónicas. Entonces, esto es lo que va a, el parto vaginal, lactancia y los probióticos vendrían a ser los que van a proteger a los pacientes de más adelante desarrollar enfermedades crónicas. Se ha visto un aumento, ya no es antes era mucho más frecuente que hubieran infecciones, las muertes fueran por infecciones, y ahora ha cambiado. Entonces, ahora los pacientes o la carga de enfermedad es más por enfermedad crónica que por enfermedades infecciosas.
Entonces, ¿qué vendría a ser la disbiosis? Esto va a ser el desbalance de esta microbiota de la que hemos estado hablando. El desbalance de la microbiota normal, van a haber, pueden ser cambios cuantitativos, o sea, las bacterias malas, por así decirlo, aumentan en número, o por cambios cualitativos, y también en el funcionamiento y las actividades metabólicas. ¿Qué es lo que va a influir o qué es lo que va a causar esta disbiosis? ¿Ya? Estas tres entidades, la obesidad, la aterosclerosis y las enfermedades autoinmunes, están muy relacionadas con el desequilibrio de la microbiota. Por eso es importante, ¿ya? Pero primero, ¿cuáles son las causas de la disbiosis? Una dieta que no es balanceada, una dieta muy alta en grasas, el estrés también, el tipo de parto que ya hemos hablado, si es parto por cesárea, no es muy recomendable, en cambio un parto vaginal es mucho más bueno para el paciente, la exposición bacteriana, los antibióticos y la higiene. Entonces veamos aquí, si nosotros tenemos estos de aquí, podríamos llamarlos la microbiota que debemos tener todos, y cuando esta crece o se encuentra, como dice aquí, hay un desbalance, si estas empiezan a crecer y estas disminuidas, ¿qué vamos a tener? Si tenemos, por ejemplo, Pseudomonas, Proteus, estafilococo, Clostridio, vamos a tener más frecuentemente lo que es diarrea, constipación, infecciones, etcétera. En cambio, si nosotros tenemos lactobacilos, eubacterias y bifidobacterias, estas nos confieren mayores beneficios. ¿Por qué? Porque inhiben el crecimiento de estos patógenos. También es un estímulo inmune, ayudan en la digestión, la absorción, al que el paciente no esté estreñido, y a la síntesis de bacterias también, porque recuerden que las bifidobacterias, todas estas bacterias buenas son las que sintetizan algunas vitaminas dentro de nuestro organismo, unas poquitas, que recuerdan que hablamos en una clase pasada, las demás sí vienen de la dieta. Entonces, ¿qué nos puede causar esta disbiosis? ¿En qué está relacionada? Con una dieta alta en grasas, el uso de antibióticos, hijos de madre con dietas altas en grasas en la gestación, también se ha visto que el niño nace con obesidad y la obesidad va a predisponer a este niño a que haga una pubertad temprana y también que tenga más adelante alteraciones del metabolismo de la glucosa, o sea, que haga una diabetes el niño. Otra cosa con la que está relacionada con metabolitos, en el caso de la aterosclerosis, metabolitos derivados de la microbiota van a actuar como hormonas o bioactivos que modulan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también se ha visto que el metabolismo de la fosfatidilcolina contribuye al desarrollo de esta aterosclerosis. Otra cosa, las enfermedades autoinmunes. También está relacionada a la microbiota, ya que esta contribuye al balance del sistema inmune. Y si este balance se disregula, va a alterar la permeabilidad intestinal. ¿Con qué enfermedades está relacionada? Con tiroiditis de Hashimoto, con la diabetes tipo 1 y con el vitiligo y enfermedad de Graves. Entonces, solamente esto es para que recuerden. Y, perdón, y aquí lo último es hablar sobre los alimentos funcionales. Estos son alimentos que tienen un efecto potencialmente positivo más allá de lo que les brinda a ustedes, o sea, más allá de las vitaminas, ¿verdad? Ya la palta es buena porque la palta tiene ácidos grasos poliinsaturados y esas grasas tienen omega 3, omega 6, el pescado también tiene omegas y todo eso, además de que es nutritivo, tiene sus proteínas, todo eso que es nutritivo el alimento, además eso tiene un plus. Por ejemplo, la mandarina, la naranja, tiene vitamina C, es antioxidante. Entonces ese vendrá a ser un alimento funcional. Otro que es muy, muy común es la avena. La avena tiene un sinfín de beneficios. Entonces, todos estos alimentos son alimentos que, además de su nutrición, además de nutrirte, tienen un efecto positivo. Entonces, estos pueden ser dos en realidad, los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos vendrían a ser fibras vegetales. ¿Ya? Estas fibras actúan como fertilizante dentro de tu intestino, son como alimento para estas bacterias y estimulan el crecimiento de las bacterias, pero de las bacterias buenas. Entonces, ¿dónde se encuentran estos prebióticos? En frutas, en verduras, con carbohidratos complejos. Por ejemplo, la fibra, el almidón, comer lechuga, todo eso que nosotros, el almidón no lo podemos digerir, entonces eso tal cual nosotros lo comemos sale dentro de, bueno, es excretado. Entonces ayudan a formar el bolo
o a aumentar este bolo para que ustedes puedan ir más fácilmente al baño. Y por eso es buena la fibra, el almidón. Bien, entonces, como no son digeridos, solamente hacen mayor volumen, ¿sí? Y ayudan a que uno pueda ir más frecuentemente al baño y evita el estreñimiento. Y los oligosacáridos HMO, eso vendrían a ser los prebióticos. En cambio, los probióticos vendrían a ser complementos alimentarios que tienen organismos vivos. Los prebióticos no son organismos vivos, solamente son como alimento para las bacterias. Y en cambio, los probióticos sí vendrían a ser organismos vivos que se le han agregado algún alimento. Lo más común que veamos es el yogur, es el más frecuente, es el probiótico más conocido. ¿Ya? Porque este se fermenta la leche con bacterias y estas bacterias se quedan aquí en este yogur. Y cuando nosotros lo comemos es como si nosotros agregáramos bacterias buenas a nuestro intestino. Y también venden cuando un paciente está luego de haber tomado, perdón, ya. Cuando uno, después de haber tomado muchos antibióticos, a veces les recetan o les dan como un profiláctico, hay unas ampollitas de bifidobacterium para que ustedes puedan volver a regular su microbiota. ¿Y qué vendrían a hacer estas bifidobacterias o qué es lo que hacen de bueno en nuestro cuerpo? Contribuyen a la mayor parte de la flora del lactante, o sea, estas son las que están en mayor cantidad en el lactante que lacta leche materna, nada más. Van a disminuir la diarrea en duración, incidencia y la asociada también a antibióticos. Ayudan a la secreción de la inmunoglobulina A, que ayuda a nuestro sistema inmune. Y también reduce el riesgo de atopía, o sea, de alergias y la severidad de estas alergias. Por eso está relacionado con la reducción del número de pacientes con alergias. ¿Sí? Entonces, eso es la clase de hoy. Si hubiera alguna duda o si no hay nada para poder pasar a hacer su pasito. En realidad esta clase es cortita, está fácil, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, voy a pasar a mandar. Dime. Hola, ¿eso es en lactantes o qué edad como máximo? ¿Me hablas de las ampollitas que dije? ¿O de...? Sí. Esas ampollitas, siempre y cuando el paciente haya tenido un episodio de repente de infecciones y hayan usado muchos antibióticos y veas que el niño está con mucha diarrea, ¿no? Luego que ya se curó de sus infecciones, si ves que está con diarrea o por el contrario está estreñido, ¿no? En esos casos se podría usar porque no son, o sea, no tienen contraindicaciones, ¿ya? Porque son, bueno, siempre y cuando que cumplas con el tratamiento, más o menos se da 3 a 5 días máximo. Entonces, son ampollitas que tienen más o menos 2 billones de estas bacterias, entonces eso ayuda a regular nuevamente la flora del paciente. ¿Ya? Entonces no tienen contraindicación, se pueden tomar normal, no habría ningún problema. Pero como te digo, siempre después de que un paciente ha tenido un tratamiento antibiótico más o menos prolongado y que tenga síntomas que son gastrointestinales, ¿no? Que tú veas que el paciente que se ha disregulado de lo que él hacía normal, sus deposiciones, de repente han cambiado de forma, de color, de olor, entonces eso es lo que mayormente nos causan los antibióticos. No es recomendable usarlos en niños, los antibióticos. Listo, Paola, gracias. Ya listo. Entonces voy a pasarles el pasito de la clase pasada. Listo. Ya, chicas, chicos. Ya voy a tomar asistencia. Tienen 5 minutos porque esto está fácil. A ver, el cronómetro. Listo. 5 minutos.
Un minuto, chicos. Vayan enviando. $30. 10 segundos. Envíen 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Listo. Se cierra. ¿Enviaron todos? Listo. Vamos a revisar entonces el pasito de la clase pasada. Pasito 3. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a compartir. Me responden, por favor, ¿ya? Ustedes que llegaron a marcar. Ya.
Entonces este es el pasito 3. En la consulta usted evalúa a un paciente vegano y advierte sobre la importancia de evaluar. ¿Qué evalúa aquí? Chicos. ¿Qué marcaron? Yeah. ¿Nadie? Está en su diapo. Bueno, y así hay muchas dudas. En el paciente vegano, recuerdan paciente vegano o con mamá vegana, les dije que evalúen siempre vitamina B, B12, ¿ya? Ese es el déficit más frecuente en estos pacientes. Ya, la anemia perniciosa, chicos. Es una alteración en la formación de los glóbulos rojos debido a déficit de... Chicos. Vitamina B12. Muy bien, vitamina B12. ¿Qué más? Niño de 4 años con antecedente de operación de Kasai por atresia, ese es puro floro, ¿verdad? Con vías biliares a los 6 semanas de vida. Cursa con tos esporádica, palidez, no ictericia, pero sí algo de prurito. La madre nota que se cae con frecuencia, eso ya es diferente. Se cae con frecuencia y se evidencia pérdida del equilibrio. Cuadro compatible con... Bueno, esa estaba difícil, chicos. Pero si ven en su cuadrito, donde le puse todos los déficits y los síntomas que les causa, en realidad intoxicación por vitamina D ni siquiera lo vimos, déficit de vitamina D nos daba ractismo y osteomalacia, ¿recuerdan? Intoxicación por calcio tampoco le hemos hablado en esa clase, me parece. Y en este caso sería déficit de vitamina E. Ya está relacionado con cuadros neurológicos, así como que de la nada se cae, el niño, como dice aquí, se cae, pérdida del equilibrio, con eso está más relacionado el déficit de vitamina E, que es raro, ¿sí? Pero en una pregunta se los han puesto así. Esto les saca en una pregunta de, no sé si es del parcial o si es de su examen, tenían una evaluación formativa. Y finalmente, bueno, acá menos más. Niño de 8 años con diarrea, adelgazado, con evidente retardo del desarrollo. Los exámenes de laboratorio descartaron un proceso inflamatorio y hay anemia con glóbulos rojos aumentados de tamaño. ¿Qué déficit de qué vitamina nos causa una anemia megaloblástica en este caso? Porque es glóbulos rojos aumentados de tamaño. ¿Qué marcaron? Igual, chicos, es vitamina B12. No se olviden, por favor. Anemia megaloblástica nos da el déficit de vitamina B12. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor. Y finalmente las vitaminas son sustancias orgánicas y les pedía indicar lo verdadero. ¿Todas las vitaminas se producen en el organismo? No, ¿verdad? Les dije que la mayoría son de la dieta. Hay más que un par que son, por ejemplo, vitamina K, ¿no? Que son sintetizadas por justo las bifidobacterias que hemos visto hoy día. La 2, ¿tiene función biocatalizadora? Pues sí, esa fue la que yo se lo puse también, ¿no? Esta sería la respuesta. Tienen función biocatalizadora. ¿Por qué no tiene función energética? Porque hablamos que las vitaminas no nos brindaban no tienen kilocalorías, ¿verdad? Las vitaminas no tienen función energética y tampoco tienen función estructural, porque recuerden que las vitaminas no se almacenan, salvo la vitamina A, las liposolubles pueden almacenarse en una pequeña cantidad, pero no tienen función estructural, o sea, no forman parte de ninguna estructura, como sí lo son los minerales, por ejemplo, el calcio, que sí forma parte de los huesos, ¿verdad? Pero las vitaminas no tienen ni función estructural ni función energética, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta es la 2, ¿ya? Tienen función biocatalizadora. ¿Está claro o hay alguna duda? Porque me parece que han dudado bastante en este pasito. ¿O todo está claro? Bien. Si todo está claro, eso es todo, chicos. Igual cualquier cosa escríbanme, por favor, por WhatsApp, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten.
¿sí? Eso es todo, chicos. Gracias. Chao, chicos. Cuídense. Buena semana.